llegaste justo para la catarsis, bienvenido. Por primera vez en Sin Picarse, yo estoy hablando de temas de los que Alexi, por supuesto, no sabe nada. Bienvenido, Alexi. Oye, Hola, Alexis. Esto que ayer salió el gobierno venezolano ahora a decir de que a Ojeda lo mataron para interrumpir un muy buen momento que había de relaciones entre los gobiernos chileno y venezolano, me generó una sensación de asco, la verdad, de que creen que nosotros nos vamos a creer como el secretario Guterres, el secretario general de la ONU, cuando dijo que acá los incendios de la quinta región fueron por el cambio climático. Y ahora no, ahora hay otra mejor razón. Había un bombero que tenía un amigo, que era la CONAF, y el bombero sentía que no tenía trabajo. Entonces un día ambos tomaron unos paquetitos que parecían cigarros, los tiraron encendidos y pudieron incendiar miles de hectáreas, y yo no sé quién se cree esos cuentos. Y para terminar con mi Sin Picarse, ¿ustedes sabían que Hadwe nombró a 68 personas en cargos en la municipalidad de Recoleta a horas de ser formalizado? O sea, y ahora, y me imagino que podemos pensar que hoy día el Tren de Aragua hace fiesta porque le soltaron a 3 de sus amigos criminales. Qué buena. Así que esos son mis Sin Picarse. Me siento que me tratan como una idiota. Bienvenido, Alexi. Muchas gracias, Vanessa. Hola, disculpa que esté justo cuando estás en tu catarsis. Gonzalo, un gusto verte como siempre. Muchas gracias. Qué bueno tenerte aquí, porque hay un tema, Alexis, que a mí me sorprendió, que tiene que ver con el picarse mío. Esta semana que conversé con Vanessa, dijimos, ¿por qué no invitamos a alguien que sepa este tema, que nos converse? Fui a ver una obra de teatro que se llama El Espejo, o Un Espejo. Una obra de teatro que está en el Teatro Soco, que es un teatro nuevo que está en la dehesa, y cuya referencia para tomar la entrada no decía nada. Decía que básicamente era una obra sorpresa que partía con un matrimonio. Lo primero que me sorprendió es que estaba lleno, o sea, las entradas que quedaban eran muy pocas. Y después, conversando con las personas antes de que inicie la sesión, me cuenta que esta obra es un éxito en Londres, que está hoy día en Londres ejecutándose. Y mi sorpresa fue mayor cuando me di cuenta de que este obra de teatro se trataba sobre el Ministerio de la Cultura bajo un gobierno totalitario de izquierda, y cómo los escritores eran llamados a rendir cuentas en función de lo que escribían en sus libros al Ministerio de la Cultura. Y ahí desarrollan muy buenos diálogos en los cuales se confunde la realidad con lo que uno quiere que las personas sepan. Entonces el escritor escribía cosas que eran concretamente lo que él escuchaba de vecinos hablar, o sea, escribía realidades, pero el Ministerio de la Cultura lo culpaba porque a él no le servían las realidades, le servían las ficciones. Entonces empezaba toda esta discusión entre el escritor y el ministro de la Cultura, donde el ministro de la Cultura lo trata de formar para que le sirviera la causa, y le explica que tiene que ir una y otra vez de vuelta con otros guiones, pero en el cual se mostrara la inspiración, el amor, las pasiones, los sentimientos, pero no las realidades, porque las realidades no importan, lo que importan es cómo la gente te lee. Y es muy interesante, pero cuando salí me di cuenta que la gente no entendió la obra, una. Segundo, me di cuenta de que algunas personas que conozco y que la han visto, yo consideré que estaban parcialmente deconstruidas o totalmente deconstruidas, básicamente por su reacción ante la obra. Es decir, si no quieres ver esta realidad, si no quieres darte cuenta de que manipulan conciencias hasta lograr doblegarte, porque eso es lo que hacía en la obra con el escritor, era intentar doblegarlo, y cuando eras doblegado podías tener éxito. Si no estabas doblegado, era imposible que te pusieran en escena y fueras famoso. Entonces, era toda una mecánica muy interesante en la obra de qué es lo que en realidad ocurre bajo un gobierno totalitario. Y una de las personas que fue conmigo a ver la obra me dijo, yo sabía que tú ibas a extrapolar esto hasta lo máximo del límite al decirme que esto es parecido a lo que Camila Vallejos quiere hacer en Chile con el Ministerio de la Información, o que lo que hacen con el Ministerio de la Cultura los artistas. Bueno, y la verdad es que sí lo es, pero entonces yo me preguntaba cuando volví de ese día, porque ese día también Boric hizo la cuenta pública y dijo que iban a buscar el aborto, despenalizar el aborto totalmente.
Entonces, le dije a la Vanessa, una persona, esta es mi pregunta para ti, Alexis, una persona parcialmente deconstruida, ¿es recuperable? ¡Wow! Qué tremendo lo que me pregunta Gonzalo de la carrera, Vanessa, en tu programa Sin Picarse, porque casi lo que yo diría tendría que equivaler a una especie de sanción. ¿Son recuperables o no son recuperables? Mandé, y como la Vanessa y tú no lo leyeron, no importa, yo les voy a contar. Mandé el reporte mensual de RCT, y en el reporte mensual de RCT viene tu respuesta aplicada, Gonzalo, exactamente. Porque en el reporte cuento un poco el problema de los procesos y de la irreversibilidad de los procesos. Porque como tú sabes, y Vanessa también, un dogma, literalmente, de la izquierda, es que los procesos sociales son irreversibles. Esto es, que una vez que se inicia un proceso revolucionario de cualquier tipo, no hay vuelta atrás, nunca. ¿Por qué? Porque la historia tiene un único sentido, destino, fin, propósito, y hacia allá tenemos que ir todos. Entonces, ellos habían sostenido esta idea siempre. Ahí la base del progresismo, de la idea de que hay un progreso indefinido hasta una infinita utopía donde todos tenemos que ir obligatoriamente porque la historia camina hacia allá. Si yo te respondiera entonces, Gonzalo, de que efectivamente la gente que está deconstruida no tiene recuperación, algo así como, no lo podemos decir en el programa porque lo van a bajar, como siempre lo bajan, como la gente que hizo esto hace un par de años atrás y tiene 5 de estas cosas hoy día y no hay recuperación, no. Sí hay recuperación, siempre, porque no hay un destino definido en la historia, porque la evolución biológica no tiene una dirección, es azarosa por naturaleza, es adaptación por naturaleza, y finalmente, como síntesis, porque no hay procesos sociales irreversibles. Luego, cuando tú una persona de estas, o de las que fueron a verla ahora contigo y que terminaron contándote que, oh, qué maravilla lo que están diciendo, les dijeras, ¿sabes qué? Lamentablemente estás perdido y tú pasaste al bando de los que no son recuperables, les quitarías toda esperanza. Y la verdad es que no es así, porque tanto como los procesos sociales no son irreversibles, son irreversibles por definición. Alex, pero definamos una cosa. ¿Qué es estar deconstruido? Lo primero, ¿no es cierto, Vanessa? A lo mejor tú nos podrías ayudar. Para mí, estar deconstruido es cuando ya, por ejemplo, si ya tú no te hace sentido la ley natural. Acabas de decir una frase de deconstrucción. Tú. ¿Y cómo? Explícame. Porque las cosas no te hacen sentido. Las cosas tienen o no tienen sentido. Cuando tú, como toda la gente, repite, me hace sentido que esta obra o que este sándwich o que el programa no sé qué, tú le estás asignando a la cosa, esa cosa, sí, pero yo creo, la Alexis, posibilidad de hacerte sentido a ti. Sí, pero yo creo que hilar tan fino, yo creo que puede generar, yo entiendo perfectamente lo que está diciendo, pero creo que no podemos transmitir el mensaje en un programa de 50 minutos si lo planteamos tan finamente. Yo lo entiendo lo que tú estás diciendo, pero creo que da el punto al que va Gonzalo es cuando uno va con una persona que en el fondo está deconstruida en términos de qué, y aquí yo también quiero aportar al asunto. A ver, ¿qué es lo que significa estar deconstruido? Significa que tú tienes una serie de hábitos, lo pongo en simple. Tú cuando la primera vez que te dan un auto para manejar, ¿sí? Te cuesta manejar, ¿verdad? Te cuesta, hasta que de repente te sube el auto y ya ni siquiera lo piensas, ¿verdad? ¿Qué pasó entre la primera vez que te subiste al auto y la última que te subiste? Hubo todo un proceso que es fisiológico, de conexión neurológica, para que cierto hábito se normalice y ya forme parte de tu manera de vivir, ¿ya? Entonces, la gente que se dedica a la subversión moral, los que hicieron eso con la bandera que la sodomizaron, esa gente, por ejemplo, ¿es recuperable? ¿Esa gente puede dejar esos hábitos? ¿Esa gente por qué dejaría esos hábitos? Porque en el fondo, si nos vamos a lo fino, no se va a entender. Aquí tenemos que hablar... Pero, por ejemplo, Vanessa, hablar del arquetipo del deconstruido para que se entienda en un programa tan ese es el aprendizaje. Tú lo que estás hablando es de que uno, al final de cuentas, el inconsciente es el que se hace cargo de aprendizajes. Y ya tú no tienes que decirle a tu corazón, late, a tus pulmones, respira, o al auto, yo tengo que pasar el cambio, es automático. Es el inconsciente ya aprendió. Pero aquí yo te quiero decir, por ejemplo, yo noto deconstrucción
cuando alguien ya no es capaz de aceptar la ley natural, el orden natural de las cosas. Cuando alguien dice, ¿sabes qué más? Nosotros creemos que los seres sintientes son iguales a los seres humanos. Es decir, le asigna igual dignidad a una mascota. Y yo me encantan los perros, me encantan los caballos, así que nadie me puede decir que soy antianimalista. Pero de ahí a que le asigne la misma dignidad a un ser sintiente, a tal manera que no pueda diferenciar un ser sintiente como un animal de un hombre, quiere decir que estoy deconstruido o parcialmente construido. O cuando digo, ¿sabéis qué? En realidad yo sí estoy de acuerdo con el aborto, no estoy de acuerdo con matar a nadie, pero sí estoy de acuerdo con el aborto, por ejemplo. Esa también es una creencia adquirida, ahora nueva. O cuando las personas dicen ya en realidad, fíjate que no nos vamos a relacionar más entre hombres y mujeres, sino que entre percepciones. Por ejemplo, hablando con una psicóloga, me dijo que yo hablaba puras estupideces cuando me refería a la ideología de género, porque la homosexualidad en sí mismo no existe. Yo le dije, ¿cómo que no existe? No, porque basta que una pareja, por ejemplo, de dos personas que tienen genitales masculinos se emparejen. Si uno se percibe hombre y el otro se percibe mujer, esa relación que nosotros llamábamos de homosexualidad es una relación realmente de heterosexualidad. Esa es otra manera de estar deconstruido, creo yo. O sea, la persona que me dijo que yo hablaba tonteras es la deconstruida, no yo. Porque yo sigo creyendo que si me percibo perro, no soy perro. Por mucho que te quiera convencer, pero fíjate que ya psicólogas le transmiten a sus pacientes que si su autopercepción es de un género distinto a la de su pareja, quiere decir que ya no hay una relación homosexual, sino que es heterosexual. Y ahí tenemos 3 ejemplos de construcción que uno, yo creo que la gente que nos está mirando puede ver todos los días en su casa, en su familia, en sus amigos, en su conversación diaria, de cómo la sociedad avanza. Entonces la pregunta de nuevo es, ¿cómo hacemos para que la persona que adquirió todas esas creencias vuelva a creer lo contrario? Es imposible, parece. Vuelvo a decir que no hay cosa irreversible, Gonzalo. Así como hay gente que se puede... ¿Qué equipo te gusta? Recuperar... ¿Qué equipo de fútbol te gusta? No, ni siquiera sé de fútbol. Bueno, no sé, pues yo me imagino que alguien del Colo-Colo hacerlo creer que le va a gustar la Chile es muy re difícil de aquí para adelante. Sí, o por ejemplo, si tú fueras... Gonzalo, pero démosle espacio a Alexis para que explaye. O si tú fueras... quiero buscar ejemplos pedestres o más comunes. Si tú fueras musulmán, ¿te resultaría fácil cambiar el judaísmo? No se puede, pero aparte de eso, quiero ir al punto para poder explicar. Deconstrucción, en su origen, es un problema de carácter lingüístico. Eso es lo primero. Es asignar un sentido a una palabra que todos nosotros damos por sabida y conocida de otra naturaleza. Por lo cual, tu problema comienza con el lenguaje. Cuando empiezas a llamar con una palabra que tenía este sentido a las cosas, dándole otro sentido, estás deconstruido. Eso es deconstrucción. De ahí hay que comenzar. O sea, todo lo que podríamos elaborar complejo respecto a deconstrucción baja un piso, que es lo que ellos estudiaron, porque la mayor parte de los construccionistas son lingüistas, que es muy sencillo. Si tú dices que este color es blanco, pero tú empiezas a decir que ese color blanco en realidad significa que es rosado, estás deconstruido. Porque le estás asignando una variable que no existe desde el punto de vista, por lo menos, de las definiciones históricas de la, como ellos dirían, hegemonía dominante a las cosas que no era el que tenían. Eso es deconstrucción. Todo el resto de lo que elaboremos a partir de eso se explica por este fundamento. Entonces, no quiero ser técnico, Vane, disculpa, traté de ir al punto de lo que Gonzalo planteó al inicio, de que le hace sentido, que las cosas le hace sentido a él, como que él no da sentido a las cosas, que ahí está el problema, Gonzalo, te lo hago notar, pero sin ser técnico. Los deconstruccionistas se dieron cuenta que sujeto y objeto era el gran problema de la realidad hegemónica, trascendente, de Occidente. Porque el sujeto es una cosa y el objeto es otra cosa. Y trasladaron la trascendencia del sujeto, nosotros, al objeto. Y se volvió inmanencia entonces. Ahí estoy siendo técnico, yo sé, disculpen, pero simplemente es esto. Te deconstruyes cada día que empiezas a utilizar lenguaje
que no corresponde a la realidad. A eso que estabas diciendo antes del problema de la naturaleza de las cosas. Porque el problema de ellos es con la naturaleza de Dios, con la naturaleza de la realidad, con la naturaleza del universo, con la naturaleza de las cosas. Y están literalmente trastocando, trastornando la naturaleza. Ese es el objeto de construcción. Y en ese tránsito basta que tú asimiles lenguaje impropio para referirte a las cosas, como decirle género al sexo, para que te deconstruya. Esa es la explicación, Gonzalo. Y dicho eso, muy corto, puedes revertirlo cuando le muestras a la persona deconstruida, quiéralo o no quiera, lo que es otro problema, ¿ya? Porque es un problema de decisión voluntaria. Esto es lo que usted está diciendo, esta es la realidad objetiva de las cosas. Bueno, usted elija qué quiere decir. Si usted quiere vivir en un mundo de fantasía, Alexis, el lenguaje... el problema es que te matan más. ¿Sí? Usted quiere vivir en un mundo de fantasía de lenguaje artificial, sigue hablando así del mundo. El problema es que nosotros no solo tenemos la razón, el problema es que esta es la verdad. Chao, se acabó. Eso. Pero, Alexis, pero el problema que pasa es que matan al mensajero. Nosotros somos muy pocos los que somos, ¿no es cierto?, de la resistencia, por decirlo así. Fíjate que en el Congreso, por darte un ejemplo, se votó el día del pajarete. Y se votó el día, y hubieron 4 votos en contra, si mal no recuerdo, y se votó el día de la cueca porteña. Fue el único voto en contra. El único. ¿Tú me quieres decir que hay 154 parlamentarios deconstruidos? Y más. No, los 155 que estamos en la Cámara de Diputados. Entonces, lo que me pasa es que matan al mensajero porque es difícil decirle a una persona tú estás deconstruida. Es muy agresivo, lo toman muy a mal. Es como que yo te dijera, vi un lunar en tu mano. Toman a mal que les digas que están deconstruidos si a ellos les encanta estar deconstruidos. ¿Por qué le toman a mal? ¿Es mala palabra decirle a alguien? No, porque hay personas que todavía están en el proceso que no se han dado cuenta. Lo que pasa, Gonzalo, en la etapa inicial, Vane, son personas que están en la etapa inicial de empezar a acomodarse con esta nueva realidad, con este nuevo mundo que vivimos. Sí, pero Gonzalo, Chile cambió. Desde el análisis psicopolítico, a ver, tú tienes que evaluarte a ti respecto de lo que generas en tu interlocutor para saber por qué reacciona como reacciona. Primero que todo, como el tejido neurológico se va formando también respecto a estos mapas neurológicos respecto del relato. El relato religioso, el relato económico, el relato nosotros entonces, el sentido común y esto que sale tan espontáneo, esto de ver un carabinero bajar la velocidad, ¿de dónde viene eso? Es un relato, uno no nace con eso, ¿ok? Entonces, esto va junto, el tejido. ¿Y qué es lo que se llama disonancia cognitiva? ¿Qué pasa cuando la gente te agrede a ti? Te agrede porque tú le generas disonancia cognitiva. Es decir, tú agarras su tejido neurológico que se está empezando a forjar respecto a la nueva religión progresista de la nueva izquierda y le hacías así. Y eso lo que genera es un desagrado, es una sensación de desagrado muy profunda en la otra persona. Y por eso es que la otra persona viene y te agrede y no lo puede evitar. Es impulsivo. ¿Por qué? Porque el cerebro no está inicialmente diseñado para pensar. De hecho, nosotros desarrollamos esa facultad muy al final, y esto Alexis sabe mucho más que yo. El cerebro está diseñado para sobrevivir. El relato y ese tejido neurológico que está así armado le permite a la persona afirmar su vida, porque tiene ciertas certezas, por mucho que sean certezas respecto del mundo de fantasía que dice Alexis. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que uno genera, además tú vienes con energía masculina, es decir, lo que dices, genera energía, genera la disonancia cognitiva y del blanco patriarcal, opresor, masculino, heterosexual, tú las tenés todas, y de lo peor en este marco. ¿Se entiende? O sea, la persona que te está recibiendo a ti, que está medio deconstruida, ve en ti al enemigo número uno que la Greta Thunberg dijo, que los hombres como ustedes son los responsables del calentamiento climático. Los hombres, o sea, una cuestión genital. O sea, eso es absurdo. Entonces, el punto es que lo que aquí hay que entender, yo creo, es que la mayor parte de las personas no tienen una estructura muy sólida mental. Por lo tanto, su función en la vida es meramente adaptativa. Se adaptan a las circunstancias, a los millones de dólares de BlackRock, el Fondo Económico Mundial que los invita, a dónde están puestos los incentivos para que tú digas, para tener un directorio hoy día, ay, pero sí, hagamos un espacio para el LGTB y tengamos la mejor empresa para el LGBT. Y eso
te da unos bonos y esos bonos están asociados a los bonos de Marcela fuera por género. Entonces, ¿qué es lo que van construyendo estos tipos ideológicamente? Un mundo de darwinismo social. Y lo que hace la mayor parte de la gente es adaptarse a eso. No es que tanto que lo crean o que no lo crean. Ellos van a repetir el discurso que los hace sentir bien, les permite afirmar la vida y apenas ese discurso ya no esté amparado en ese darwinismo social. Ponte tú que ganemos, que la nueva derecha, Trump gane en Estados Unidos, que salga una nueva derecha fuertísima, qué sé yo, vaya a ver a esa misma persona que hoy día te decía esto, piensa en lo que pasó con los republicanos para el segundo proceso constituyente, diciéndote lo contrario en 5 años más. ¿O no, Alexis? ¿Qué decís tú? Que le hemos pegado a todo el mundo en 30 segundos, me parece increíble. Yo quiero ir a lo de Gonzalo por el tema de la irreversibilidad un segundo más, porque me parece súper importante. La gente que está deconstruida, Gonzalo, está adoctrinada y está sometida, de acuerdo a lo que Vanessa acaba de señalar. Exactamente por eso, porque hay una hegemonía cultural que a la gente en una oficina, en cualquier parte, particularmente en las 3 comunas, pero particularmente en las 3 comunas. Así es. Particularmente. Si tú usas lenguaje propio, es decir, el lenguaje de sentido común que dice la Vanessa de las cosas que son porque lo que siempre han sido, agredes. Agredes porque en la hegemonía dice que eso es agresivo. Entonces, inmediatamente va a tener réplica de alguien. Si esa réplica escala 30 segundos, o estás siendo machista, o estás siendo no sé qué, tú en tu oficina vas a tener problemas. ¿Qué haces? O te quedas callado, o adoptas el lenguaje. Aunque no lo comprendas siquiera. La gente, la mayor parte de la que dice me hace sentido, ni siquiera pensó un segundo por qué las cosas le pueden hacer sentido a ella. Nunca lo pensó. Pero lo Alexis, repite. exactamente. Lo repite Y ahí porque lo es la adquiere. forma más sencilla. Y ahí lo adquiere. Y se acabó. Y en ese instante ocurre lo que dice Vanessa. Hay obviamente una asimilación a lo que la hegemonía dominante te exige, te obliga, porque eso es obligatorio, para que tú subsistas, para que no perdáis la pega, para que no te echen por macho, falocéntrico, heteropatriarcal, normativo, agresor. No. Entonces, como tú eres un rebelde por naturaleza y en el Congreso tú y varios más son muy rebeldes por naturaleza y no aceptan estas cosas impositivas, totalitarias y todo lo demás, reaccionan y dicen las cosas como son, pues. Bueno, y tienen del lado de acá, que es hegemónico, y dice, ¿cómo va a haber alguien que no pueda estar de acuerdo que este es el proceso civilizatorio, que esto es lo correcto, que esto es lo real? La reacción de alguien que se siente agredido, que está diciendo Vanessa. Y por eso matan al mensajero. El problema es que pueden matar a todos los mensajeros si lo han hecho toda la historia. El problema es el mensaje, no el mensajero. Y el problema es que ellos hablan de un mensaje que es falso por definición y naturaleza. No hay verdad en deconstrucción, no existe verdad en deconstrucción. No hay ningún texto de deconstrucción que tenga un único sentido, es el fundamento de construcción. Luego, tú afirmas verdad, afirmas principios, afirmas además una cuestión que es dicotómica, que es binaria. Bueno, frente a deconstrucción eso es un tremendo problema. Ahora hagamos un ejercicio contigo mismo. Ok. Eres un conspiranoico. ¿Qué es una conspiranoia? No sé. ¿Es una enfermedad? No, yo te digo, en el fondo estoy haciendo la prueba, si sabes qué más, que todas estas cosas que tú dices de esto de aquí, esto de acá, me suena que la gente que habla en contra de eso son unos conspiranoicos. Ustedes son un grupo de conspiranoicos. Tú y la Vanessa son unos conspiranoicos. Estamos jugando, ¿eh? Está bien. Porque así te tratan para excluirte. Yo no de tengo partida, problema piensa tú que yo estoy en un distrito donde fui primera mayoría, lejos, y le agradezco a los que votaron por mí, que ahora están arrepentidos de haber votado por mí. Porque yo los llamé a votar en contra de una constitución marxista-socialista y ellos querían ceder porque algo bueno va a pasar después, no sé por qué, pero esta era la razón. Entonces el 70% del distrito más culto, por decir así, de Chile, que incluye las comunas Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, ¿no es cierto?, La Reina y Peñalolén, decidieron que había que dar un triunfo aplastante y votar a favor. Es decir, acabar con la constitución de Jaime Guzmán, acabar con los años maravillosos en que Chile fue un país próspero donde lo que importaba no era la igualdad, sino que el poder tener movilidad social. Y esas personas se deconstruyeron todas, es decir, que ya no queda recuperabilidad en esas personas, no fueron capaces de escuchar el mensaje. ¿Por qué? Es que en el fondo el temor que yo tengo es que esta cuestión se está dando en el Teatro Soco, donde está la élite, porque a lo mejor si estos artistas
los ponen en la Plaza Baquedano, los cuelgan, los mismos otros artistas, por haber representado hasta ahora. El tema es que me da la sensación de que a nadie le importa la batalla cultural. Y cuando te digo nadie, me estoy ofreciendo, te estoy hablando de la derecha, los que se dicen de centro derecha o derecha, son muy pocos los que le importa la batalla cultural, y no ni hablemos de los empresarios. A los empresarios no les interesa la batalla cultural, para nada. O sea, van a ir perdiendo progresivamente todos sus espacios sin darse cuenta, y ahí entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque si tú te refieres, mira, ve este video de Cancino, no, trabaja con la Tere Marinovich, son un descerebrado. No, Alexis Lab, no, la Vanessa Kaiser, un grupo fanático alemanes que llegaron al sur de Chile. Entonces, Vanessa, ¿cómo salimos de esta? Yo creo que en el fondo, Gonzalo, estás hablándole a la gente que no corresponde, porque bien sabemos nosotros que tú tienes que tener ciertas facultades para poder evaluar y tener un juicio. Y la facultad que está a la base del juicio que tú tengas de la realidad se llama pensar. Por eso es que este canal es para telepensantes, es para gente que le gusta pensar. Es como hay gente que le gusta correr, hay gente que le gusta bordar, hay gente que le gusta tocar música. Acá lo que prima es el pensamiento. Una persona que no puede pensar, una persona normal, en términos de Hannah Arendt, una persona que hace el mal banal porque no se da cuenta que lo está haciendo, es una persona que por sí misma no sabe distinguir entre el bien y el mal, que no sabe hacer ese ejercicio. Entonces, si tú vas con esas personas que no tienen ninguna gana de escucharte y que no te lo preguntaron tampoco, y tratas de, mira, aquí está la luz, mira, te van a comer vivo con la Agenda 2030, no va a quedar nada, te van a esquilmar, compadre. Esa persona, como ni siquiera quiso saber, y tú eres quien eres, y generas la disonancia cognitiva que genera, entonces lo primero que va a hacer es descalificar. Esa es su herramienta más fácil, descalificar. Pero mira cómo se está descalificando. O sea, realmente a partir de una situación de falta de total, incluso audacia, astucia, algo menor al pensamiento, muy por debajo del pensamiento. Pero yo, por ejemplo, voy a ir ahora a Perú, donde los empresarios conservadores peruanos están muy preocupados de lo que está pasando con la Agenda 2030 y con todo lo que está sucediendo en general con la cultura occidental. Y hay un grupo, entonces, que vamos a hacer una conferencia a esos empresarios. Esos empresarios se juntan con los empresarios chilenos en las cámaras, en las reuniones y no sé qué. Entonces, si yo logro aportarles algo y hacerles algo de conciencia, y además ellos sí quieren saber, por eso se inscribieron, porque están preocupados, porque los están esquilmando con los impuestos verdes, porque se están dando cuenta que el cambio de materia energética les está destruyendo sus países. Y de repente ellos sí se están dando cuenta. Entonces dicen, quiero saber. Y entonces se organizó esta reunión con los empresarios del más alto nivel y eso después se junta con los tíos a decir, ¿pero tú escuchaste la Vanessa Kaiser? A ver si ahí, frente a un empresario, un gallo que tiene más plata que ellos, le dicen, no, pero si es una guasita al sur, una alemancita, una Carmela San Rosendo. A ver si le dicen eso. Porque el gallo va a llegar y dice, yo la escuché y es impactante. ¿Se entiende? Si es que lo logro, obviamente. Me ha pasado mucho que sí, en general. Pero ese es el punto. O sea, el punto es que tú no le puedes ir a contar o no puedes ir a aportarle a alguien que no está preguntando una verdad que no quiere saber. ¿Y sabes cuándo lo va a querer saber? De nuevo, y te dejo a ti, Alexis, que tú lo analices. Cuando las dinámicas del darwinismo social le den un beneficio por saber eso. Es decir, consiga una pega. Mira, yo te voy a decir una cosa, esta gente está demasiado ocupada en lamer botas y en hacer genuflexiones. Por eso es que no se preocupa de realmente lo que está pasando en la batalla cultural. Alexis, oye, la Evelyn además ahora salió con la señora de la UDI, ¿cómo se llama? La Pepa Hoffman. Mire, mi estimado telepensante, Alexis el que se está riendo. Hablando de que ellos van a dar la batalla cultural. Alexis, por favor, expláyate. Dos cosas. Voy a tratar de ponerme serio. Gonzalo, lo primero es el problema de la audiencia. Si tú vas al campo, que seguramente vas porque te gustan los caballos, ya dijiste, lo más probable es que si le dice a una persona en el campo, ¿sabe qué? Que la manzana tiene sabor de plátano. Y es un plátano disfrazado de manzana. El guasito o la chinita te van a quedar mirando, patrón, mire qué interesante, y va a llegar a la casa y decir, oiga, el patrón está más loco que la cresta. Porque el mensaje no penetra en la base social. Ese es el problema que tuvieron y por eso perdieron los dos plebiscitos. Porque el pueblo está sano. Ojo, Gonzalo. La audiencia que reacciona como elite, como los que sabemos más que el resto, hombre, a estos mensajes de construcción, discúlpame,
Bueno, esa elite de las tres comunas, que todo le entra, les cae lo que tú le pongáis encima. Disculpen la ejemplificación falocéntrica. Pues bien, dicho eso, entonces, ¿a quién le estáis hablando? A mí, la verdad es que rescatando, porque siempre hay gente de esa élite que es tremendamente valiosa, relevante e importante, porque genera contraproceso, y por eso hay que apoyarlo, ¿ya? El resto de esa gente, que tú, como estáis diciendo, está ya con la infección dentro y va a costar harto sacarla de ahí, incluyendo la mayor parte de los empresarios, incluyéndolos casi a todos, diría yo, pues bien, no es la que me importa. ¿Y sabes por qué? Porque la que me importa es la gente que está sana, a la que hay que reforzarle el estar sano y que no sean inoculadas con este bichito. Allá está el mensaje, allá hay que ir a hablar. Y eso te lo digo ¿por qué? Porque es como darse contra el muro. Yo entiendo que seguramente estáis frustrados internamente porque tratáis de hablar con tus pares y tus pares te quedan mirando con la cara que Vanessa dice. Pues, o sea, este está cada día más radical, este está cada día más violento, este está cada día más agresivo. Gonzalo, baja los niveles. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a estar deconstruido, hombre? ¿Qué me estáis diciendo? No sé. Bueno, no tenemos que hablarle ya, Gonzalo. No sé. Fue una muy buena te evitaría la pelea. Te concedo que siento todo eso que dijiste. Y básicamente me produce un placer generarles disonancia cognitiva. Sí, reconoce eso. Me produce placer generarles disonancia cognitiva, eso te lo reconozco. Porque en definitiva, cuando tú le generas disonancia cognitiva, la persona va a entrar en un proceso reflexivo de alguna forma, porque va a tratar de entender por qué está. Después puede que no te lo conceda, pero ya tú sembraste algo. El problema es que lo que duele es que la gente que tiene las mayores herramientas, instrumentos y recursos son las primeras en caer. ¿Y dónde, dime, dónde están los mejores profesores de construcción pagados en Chile si no en los colegios particulares de este país? Ahí tenía el resultado. Oye, yo quiero aportar aquí. Salió del Grange, que no le hayan metido teoría de género adentro, dentro del colegio. Explícamelo. Ahí está. Sí, yo quiero explicar aquí también, porque Alexis, sé que tú vas a poder aportarnos en este concepto que además le va a ayudar a los telepensantes a entender que este punto de la conversación específicamente, la gente que tiene más recursos, la gente más educada, la gente que tiene más años de estudios, la gente con la vida más fácil para poderse dedicar a estos temas culturales y dar la batalla real por la verdad, porque resulta que esa es la gente que no tiene que estar trabajando de sol a sol para parar la olla. Entonces uno dice, pucha, si no cuento con esa gente, y los pobres que están de sol a sol parando la olla, además se hacen cargo de pelear por sus libertades y las libertades de los que se la pasan entre Bichuquén y Zapallar, digamos, o sea, ese es el punto, ¿cachai? Entonces acá hay algo que se llama barbarie civilizatoria. Y la barbarie civilizatoria es cuando tú, por ejemplo, lo que pasa hoy día en las universidades, que fueron todas capturadas por la extrema izquierda, las mejores universidades del mundo, cuando tú vas y en lugar de salir educado, sales dañado psíquicamente. ¿Qué pasa con, por ejemplo, yo que hago mis charlas de la ESI sobre Deleuze y Guattari y el Anti-Edipo? Si a mí me hubieran hecho leer el Anti-Edipo y rendir una prueba tomándome en serio las premisas de esa ideología, yo me hubiera vuelto loca. Porque es tan absurdo, tendría que haber fingido que me lo tomo en serio o me hubiera vuelto loca. Y muchos jóvenes entran con mucha ilusión a la universidad. Y bueno, ¿para qué hablar del colegio? Que ya esto penetró hasta los colegios, como dice Alexis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mayor educación, finalmente, mayor desquiciamiento. Y esto no es, lo que estoy diciendo no está fuera del marco filosófico, porque el tipo de vida del hombre triunfante, el que tiene que triunfar en este nuevo orden mundial, es el esquizo, el esquizofrénico. Eso está escrito en el Anti-Edipo. Ellos buscan desquiciar nuestra sociedad y entonces eso es lo que hacen con los jóvenes que estudian. Y fuera del tema de la barbarie civilizatoria, quiero responderle a la Patti, que dijo que el conservadurismo no era cool para los jóvenes, y en general tiene razón, Patti, pero te quiero dar un tip que es maravilloso. Se llama Miguel Ancho Bastos, búscalo, es un paleolibertario, un profesor español,
que transformó a mis hijos en paleolibertarios, es decir, sí, son pero amantes del conservadurismo, así que, pero libertarios, o sea, bueno, es una mezcla muy, muy interesante y sana, es muy sana. El lema es ahorro y trabajo duro, y austeridad, y, o sea, se lo recomiendo. Miguel Ancho Bastos, Ancho con X. Así que, antes de darle la palabra, voy a leer los 2 superchats que nos han mandado para que los podamos comentar. Señor director, usted aquí el que, a ver, debe gracias, siempre estás acá. La nueva derecha está creando una vanguardia intelectual, le vamos a hacer esa pregunta a Alexis. Y el segundo superchat, muchas gracias, Oliver. La cultura o lo culto no se mide por las lucas que puedan tener. Creo que hay un tema, cultura de crecimiento y educación. Alexis, creo que tú puedes responder a todo esto. Ok, voy por la primera. Las vanguardias son minorías lúcidas. Esa es la definición de diccionario, no estoy inventando nada. Pero ¿cómo se generan? Y ahí está el punto. Tienes que generar masa crítica. Primero, acumulación de fuerza se llama técnicamente. Para que se genere de la acumulación de fuerza la emergencia, que surjan, que emerjan estas minorías lúcidas. Nuestra pega hoy día es generar masa crítica para la generación de una vanguardia contrarrevolucionaria. Ese es el trabajo que estamos haciendo, todos los días, prácticamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, tal cual Gonzalo dice, si Gonzalo va, o yo voy, o tú vas, Vane, a golpearle la puerta a todos los empresarios del país, lo más probable es que 1, 2, te digan, ya te voy a aportar. ¿Cuánto? 300 lucas al mes. Excelente, maravilloso. Con eso hacemos la contrarrevolución mañana. No te sirve. Pero si tú le dices a los 8 millones de chilenos que votaron en contra promedio las 2 veces, ¿sabe qué? Para salvar a Chile hay que hacer esto. Y esos 8 millones de chilenos te ponen las mismas, no, menos, pongamos 10 lucas. Tenéis más capital. ¿Me estáis siguiendo, Gonzalo? Estoy hablando en términos puramente económicos. Masa crítica para acumular fuerza que genere poder. Y luego viene el problema siguiente. En eso estamos, ojo. Porque nosotros estamos todavía, Vanessa lo hace en particular a nivel académico formal, pero la generación de contenido contrarrevolucionario está por fuera de los circuitos académicos. Hay que entrar a la academia, que es la pata que viene, y en eso estamos. Porque ¿a dónde tenemos que ir, Gonzalo? Exactamente al cabro que se sacó 800 puntos en la prueba de aptitud académica, se llama en mi época, ni me pregunten cómo se llama hoy día, pero bueno, a esa cosa que está en la universidad y que va a ir a hacer de construir la universidad para que tengamos profesores universitarios que le permitan no tener una formación deconstruida. Son los 2 pasos para llegar a tener esta vanguardia. Pero no es lo único, porque basta incluso que haya personas lúcidas per se para que ya se genere vanguardia. Esa es la primera cosa que Vanessa me decía. La segunda tiene que ver, si me pone el superchat del director, por favor, de nuevo. Bueno, efectivamente, si ustedes hagan la comparación, tenemos una amiga que yo creo que es común de todo, pero voy a decir el apellido familiar. Si usted hace la comparación de los Cousiño históricos en Chile, los Cousiño fueron vanguardia intelectual, cultural del país en su momento. Los Cousiño fueron los primeros que trajeron una central eléctrica al país, la central de Chivilingo, porque conocían a, iba a decir Tesla, pero no, a Edison, y Edison les dice, ¿sabe que usted tiene un problema en la mina en Lota porque ya los burros no les permiten sacar la carga por lo larga que es la mina? Hagan un ferrocarril eléctrico. Y para eso trajeron la central de Chivilingo, que está medio destruida y la tienen botada en Concepción ahora, abandonada. La primera central, la segunda de Sudamérica, la primera de Chile. Bueno, vanguardias. ¿Qué hicieron? Un parque botánico maravilloso donde la gente podía ir a pasear. Aportaron a la cultura nacional popular. ¿Por qué hoy día nuestras élites económicas no hacen eso? Porque están deconstruidas, Gonzalo. Porque no entienden el problema, porque están fuera de ese circuito. Su problema, como dice Vanessa, es un problema de índole neodarwiniano estricto. Como logro que yo, en la pasada, porque es el pensamiento, me arregle yo, mi hijo, mis nietos y 4 generaciones más. Ese es el problema central que tenemos con nuestras élites hoy día. Las élites chilenas del pasado, vayan a mirar la historia de nuestro país, de las grandes fortunas nacionales, cómo
hacían no la batalla, la guerra cultural, eso hacían. Y nos empezó el problema más o menos cuando nos volvimos relativamente importantes posguerra del Pacífico, que había lucas en el país, después del periodo del salitre incluso, donde las élites empezaron a mirar hacia afuera como si el referente estuviera allá. Hace mucho rato que Europa está muerta, y disculpa que lo diga tan fuerte, pero anda a comparar la situación europea hoy día con la que estamos viendo nosotros. Una Europa colonizada, devastada, donde los europeos no pueden hacer valer sus derechos, ocupada, lo voy a decir además, etcétera. Respecto a América, que todavía cuando bajas a los niveles, sales de las 3 comunas, y en cualquier país, yo he estado en Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil, etcétera, a nivel de base, y hablas con la gente y la gente sigue sana. Bueno, nosotros tenemos una tremenda oportunidad, porque lo que queda de Occidente está en nuestros pueblos, en América. El resto está bastante más deconstruido que nosotros. Eso. Oye, Alexis, muy interesante. Espérate, Gonzalo, tengo que hacer una aclaración al chat, por favor, mi estimados telepensantes. Uno no tiene que tener ojo cuando hace afirmaciones como las que se están haciendo en el chat. Si yo digo que mis hijos están formados en paleolibertarianismo, son anarcocapitalistas, etcétera, y usted no entiende que hay una relación muy estrecha entre el anarcocapitalismo y la teoría paleolibertaria, está bien, todos aprendemos todos los días algo, a mí ningún problema, pero por lo menos concédame, si yo le estoy recomendando a una persona a la que he visto durante muchas horas, y yo soy una académica que sé distinguir de qué corriente es esa persona. Entonces usted vaya a Wikipedia, yo le pido por favor, para la gente que está en el chat y que me está desacreditando, porque entonces Ancho Bastos sería anarcocapitalista y no entiende que hay una relación muy estrecha entre el anarcocapitalismo y el paleolibertarianismo, y ponga Ancho Bastos en Wikipedia, ¿sí? Léalo, yo se lo voy a leer porque puede ser que sea necesario aclararlo inmediatamente. Considerado este profesor por muchos como uno de los principales defensores del anarcocapitalismo y el paleolibertarianismo dentro de la esfera hispana. Se lo leo textual de Wikipedia. Entonces, hagamos un trato. Si ustedes quieren un curso sobre este tema, podemos armar un curso. Pero antes de descalificar a alguien y de decir que entonces esta no sabe, ¿sí? Tómense 2 minutos de su tiempo y hagan un googleo a Wikipedia, que a veces también miente, así que es bueno confirmarlo. Eso, perdona, Gonzalo. Oye, yo volviendo y trayendo esto que estamos conversando a la realidad hoy día, nos tocó esta semana votar en la Cámara de Diputados una ley del odio, que era las modificaciones a la ley Zamudio, que es la ley que protege a los chilenos de ser discriminados en razón de su género, ¿no es cierto? Pero estas modificaciones que venían a votarse, la Cámara de Diputados transformaban el sistema judicial chileno para mal, para siempre, y primero se acababa, si se aprobaban las modificaciones en nombre de los de la agenda LGTB, en nombre de ellos, se usó a ellos para promover estas modificaciones, se acababa la presunción de inocencia, cosa que están alegando ahora para Jadwe. Ahora les interesa la presunción de inocencia, pero se acababa la libertad de conciencia y la libertad de expresión. Y lo que ocurría si se aprobaba esta ley es que el acusado tenía que probar que no hizo lo que dicen que hizo. Es decir, por ejemplo, si usted contrata un servicio doméstico a alguien extranjero y lo quiere echar de su pega por ineficiente, le van a salir con que usted lo discriminó porque era extranjero. Y usted tiene que probar que no lo discriminó, sino que lo está echando porque es ineficiente, no porque sea extranjero. Si usted no le sube el sueldo a un colaborador porque es bajo y porque es gordo, él puede ir a decir que usted fue discriminado en razón de su físico. Y en definitiva generaba, o puede generar, porque no se ha ganado la batalla todavía, una violencia social jurídica de tamaños inconmensurables, con todo el poder judicial deconstruido. Imagínense lo que significa eso. Bueno, logramos que no se aprobara en la Cámara de Diputados, pero no ganamos. Eso quiero dejarlo claro. No ganamos porque se va a la mixta. Y el diputado informante va a ser la diputada, que yo dije el diputado, para que vean que no estoy tan Emilia Schneider. Y le digo Emilia porque se llama Emilia, no porque quiera decirle Emilia. Pero en el fondo, nosotros vamos a perder en la mixta. Y a mí me produce un
una rabia enorme que diputados como Enrique Lee, que se visten de derecha, o de centro derecha, como Guzmán de Bópoli, como Natalia Romero de la UDI, y se me puede estar escapando alguien, como Gaspar Rivas, que se vendió para la vicepresidencia de la Cámara del PDG, por nombrar algunos, se hayan abstenido. Y como Erika Olivera, que salió por la derecha y que votó a favor de que se invierta la carga de la prueba, que se acabe la presunción de inocencia, que podamos ser perseguidos por lo que decimos e interpretados por lo que pensamos. Porque la carga de la acusación viene según lo que ellos creen que tú quisiste decir, no lo que dijiste. Es decir, lo que ellos tienen en sus cabezas, es una proyección. En psicología se llama eso. Cuando yo le asumo a otra persona intenciones, y no sé si las tiene, pero se las presumo, es que están en mi propia cabeza, no están en la cabeza de la otra persona. Se llama proyección en psicología. Nos liberamos por un tiempo corto. Ahora se va a la mixta, y de la mixta, seguro que la vamos a perder ahí, vuelve al Senado y del Senado vuelve a la Cámara de Diputados. El gran problema, y por qué yo no estoy optimista como están otros, porque ahora el gobierno sabe, con los votos de abstención, a quién comprar. Y nosotros sabemos que algunos de ellos son fácilmente comprables. Y por lo tanto, creo que todo puede suceder y podría ocurrir la debacle de que en un tercer trámite constitucional, es decir, cuando vuelva a la Cámara, los votos ya no estén. Y eso es gravísimo, porque lo que pasaría en Chile sería que habría una policía del pensamiento. Una policía del pensamiento. Y si eso tú lo unes al Ministerio de la Verdad y la Desinformación de Camila Vallejo, tienes lo que vimos en la obra de teatro, que se llama Un espejo, y que les recomiendo ir a ver. Si usted quiere ir a reírse al teatro, no busque un espejo. Pero si usted quiere ir a algo que le deje, algo para pensar y meditar, vaya a verla. Y esto es, la policía del pensamiento no se ha acabado, las ideas de la policía del pensamiento van a seguir ahí, y hoy día la vivimos en carne propia, diputados como Joanes, como yo, que somos pasados al comité de ética, pero toda la semana. Solamente porque a ellos no les gusta lo que decimos, y como ellos son los jueces, porque son mayoría, permanentemente somos trasquilados con multa. No, ni siquiera por lo que decimos, sino por lo que ellos creen que quisimos decir. Y no hay posibilidad de probar lo contrario. Yo te voy a poner un ejemplo clásico. Para el 18 de septiembre se hizo un baile como una fonda en el Congreso de los funcionarios del Congreso. Y se subieron fotos a internet. Y en la foto, lo único que no se bailaba eran bailes chilenos, no había cueca, no había nada. Y aparecía un guaso, casi vestido de guaso, pero de taco alto. Y yo escribí un tuit que dice, más que una fonda, parece un bar de mala muerte. Me acusaron de decir que yo había dicho que era una casa de puta. Y está el tuit que prueba que yo dije que parecía un bar de mala muerte. No pude probar, no fui citado a defenderme. Mis argumentos quedaron por escrito. A nadie le importó lo que yo realmente había escrito. Justo lo que sale en esta obra de teatro, Un espejo. Y me sancionaron por lo que ellos presumieron que yo hubiese querido decir. Eso se llama policía del pensamiento. Y eso está ocurriendo hoy día en la Cámara de Diputados, que es donde legislamos. No se va a demorar mucho en llegar a los colegios. No se va a demorar mucho en llegar a los lugares de trabajo. Ya está ahí. Ya está ahí. ¿Cómo ves tú, Alexis, que la proyección en detalle de si se aprueba este cuento de la ley Zamudio, las indicaciones? Podemos hacer dos cosas. Podemos llorar, amar y lamentarnos, o hacer la contrarrevolución de una, no voy a decir la palabra, vez. Son dos caminos, que no hay más, se acabó. No hay forma, Gonzalo, y este es el problema en que está el país, nuestro país, y el que está Occidente, todo Occidente, no hay forma de revertir por la razón, porque no hay razón en deconstrucción, el problema de la deconstrucción. Pero nuestro escudo tiene un lema súper claro, por la razón. O la fuerza. O la fuerza. Acumulemos la fuerza necesaria para revertir el proceso. Eso significa. ¿Por qué? Porque cuando tú vas, tú dijiste, y espero que no se cumpla, de que no va a repostular. No voy a repostular. Eso es un hecho. Espero que no se cumpla. Pues bien.
Vamos a suponer que te arrepientes. Mañana voy a ir a firmar por el partido de Johannes. Muy bien, ya. Vas a ser diputado de nuevo, así que no importa. No. Me da lo mismo. No. Va a pasarte 4 años más discutiendo con los deconstruidos, que de todos los deconstruidos de Chile y el mundo, probablemente el 90% viven ahí en el Congreso Nacional chileno. Y te vas a dar cuenta que da lo mismo. Cómo lo digas, por qué lo digas, tus fundamentos, tus razones, qué sé yo. Para tratar de revertir el proceso de esa manera, y en algún minuto vaya a tirar la esponja y decir, estoy chato, yo no quiero más, que es más o menos lo que te pasa hoy día, creo. Bueno, es que el camino no es ese, Gonzalo, lo lamento. El problema que ellos tienen es que pueden poner su maldita ley, Zamudio 2.0, pueden poner el Ministerio de la Desinformación, pueden ponerte la Policía del Pensamiento, pueden meterte preso, pueden matarte. Estoy siendo literal, porque hay una lista negra del PC que jamás se desdijo. Ustedes entenderán que el PC, yo le saqué en su cara una lista negra 2 años atrás y el PC no haya dicho nada, calladito en 2 años, calladito en 2 años. Mandaron al abogado a hablar con mi abogado, nada más hicieron. Pero bueno, eso significa que lo van a hacer, Gonzalo, formalmente. Pero ¿sabe cuál es el problema de eso? Se llama, tengo un amigo que no lo veo hace muchos años, que hablaba de la teoría del puré. Él decía, ya que te gustan estos ejemplos más domésticos, que usted agarra las papas y las pone en una olla y las empieza a presionar, a presionar, a presionar. Y de repente se transforman en puré y se le salen por los dedos. Y tú no lo puedes presionar hasta el final, porque se transforman en una cosa que escapa, excede a esa presión. Bueno, el problema que tienen es que mientras más, no solo a Chile, a Occidente, le traten de poner el tacón de punta encima, el puré se va a empezar a salir de la olla y va a terminar por revertir el proceso y eliminar el proceso de raíz. Eso es lo que va a pasar. Porque las contrarrevoluciones y los contraprocesos tienen la misma fuerza que las revoluciones y los procesos, de sentido inverso. Salvo que ocurra lo que ocurrió en Cuba, que no se van a liberar y ya llevan más de 60 años, 70. El problema, Venezuela, Gonzalo, eso es así. Nadie quiere... Esto puede ocurrir. Déjame meter la base ahí mismo. Sí. El problema es que eso creer que los problemas de contingencia, porque el problema de Cuba es contingente, tienen que ver con el problema de la trascendencia de procesos. Yo te estoy hablando de procesos, no te estoy hablando de un nosotros no vamos a estar, para cuando salga el puré, a lo mejor ya no vamos a estar en esta tierra. Yo no estoy peleando por mí, me da exactamente lo mismo. Sí, está bien. Oye, yo quiero leer los superchats que llegaron y de ahí hacer un comentario respecto del puré. Ya, señor director. Loreto, está la Loreto aquí. Gracias, geniales los tres, espero conocerlos en el Congreso de la Familia. Voy con mis hijos desde Conce. Gracias, Loreto, feliz, ahí estaremos. Pam Alca, gracias Pam, también siempre está presente en el programa. Muy buen video, de los mejores que he visto, hasta con referencia, no a la ley Zamudio. Así es, tenemos que seguir presionando. Yo creo que ahí hay que dar la pelea total. Y Romar B, gracias Romar B, ¿la Comisión de Ética está por sobre la ley? Eso tienes que responderlo tú, Gonzalo. Sí, está por sobre la ley. Yo contraté a Nubia Vivanco, que todos ustedes tienen que conocer, porque ha sido la que ha logrado revertir algunas condenas de gente injustamente apresada. Con ella, con Nubia Vivanco, presentamos el requerimiento para destituir al fiscal Armendari, junto con Johannes Kaiser. Fuimos pocos los primeros valientes en atrevernos, de los diputados que se atrevieron a hacerlo. Y no, en el Congreso no opera el imperio de la ley. Es un tribunal autónomo interno. Y yo contraté a Nubia Vivanco para que ella vaya a las Cortes a defenderme frente a estos atropellos que tiene el Congreso, el Poder Legislativo, sobre las personas. Pero dada mi tendencia política, me ha sido muy imposible encontrar que mi causa quepa en algún tribunal. Y demora años el poder restituir la verdad. Y básicamente, como los diputados tenemos fuero, la primera defensa que hacen los diputados que uno acusa es pedir un juez de fuero. Y por lo tanto, esto es un gastadero de plata enorme. ¿Y qué terminan haciendo el resto de los parlamentarios? Cerrando la boca. Terminan cerrando la boca para no pagar 500, 600, 800 mil pesos de multa, como son las que me pasan a mí permanentemente,
por decir cosas que otros interpretan como malas, como que no les gustan, la policía del pensamiento. Sí, no, efectivamente en el Congreso no hay, y ustedes, no hay una cosa que la gente no sabe, que me gustaría que lo supieran. En el Congreso todos entramos por votos. Yo probablemente fui uno de los más votados, o dentro de los más votados, pero no tengo más poder que uno que salió con un voto, o por pocos votos. Y si no presido o no presidimos comisiones, nuestros proyectos de ley no verán jamás la luz, no entrarán a tabla. El presidente de una comisión, que es nombrado por mayoría, generalmente la izquierda tiene mayoría en la Cámara, él determina por sí y ante sí qué proyectos de ley están en tabla, salvo que el Ejecutivo, el presidente de la República, envíe un proyecto de ley y le ponga urgencia. Y para que ustedes sepan, y se piquen harto, el día miércoles, 3 días antes de la cuenta pública, el presidente de la República le puso suma urgencia a la discusión del Día del Pajarete. O sea, esa era la prioridad de este gobierno 3 días antes de la cuenta pública. Proclamar el Día Nacional del Pajarete. Esa es la urgencia. Tuvimos que dejar de discutir todos los proyectos de ley que habían para abocarnos a la suma urgencia del gobierno. Tómense esa. Y después uno está en la sala, de Alexis, y tú dices, bueno, uno se descorazona, claro. Estoy en la sala, hay 155 diputados y veo que 1 o 4 somos los que votamos en contra. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó con capacidad de pensar, de razonar, de no dejarse influir? Nada. Gonzalo, tenemos, Alexis, ya vamos llegando al final del programa. Gran aporte, Gonzalo, que nos hace explicándonos cómo funciona el tema adentro. Nos quedan, adentro del templo de la perdición, como le llama la querida Gloria Navillán. Nos quedan 2 superchats, señor director. No podemos irnos sin leerlos. Pueden ustedes ser líderes para las marchas. Ese es Chile indomable. Creo que ahí Alexis tiene algo que responder. Y siguiente chat de Loreto también. Los diputados que se venden deben ser expuestos para no ser reelectos. La mayoría de los chilenos no votaremos por vendido. Eso respondo brevemente yo, Loreto. Lo que pasa es que ser expuestos requiere de tener medios de prensa. Y los medios de prensa solamente forman parte de la casta política. Están todos coludidos con los que están coludidos, la derecha y la izquierda. Entonces, cuando Gonzalo dice, es que por mi tendencia política me castigan, yo le voy a decir cuál es la tendencia política de Gonzalo. Es independiente, no es de la casta política. Ese es el punto. Alexis, tú querías decir algo respecto del primer superchat. Y me encantaría andar en marcha, pero no puedo caminar ni siquiera 1,5 cuadras, así que me duele mucho. Así que no, todavía no puedo. No puedo liderar. Pero sí, en general en el sector, ¿qué es lo que piensas tú de cómo han funcionado las marchas, que tú lo conoces bien? Hay que, en las marchas que son relevantes y trascendentes, por ejemplo, las concentraciones que se hicieron respecto al tema del aniversario Carabinero, hay que estar. Sí o sí. Me da lo mismo que convoque, me da lo mismo que uno agarre el micrófono porque quieren hacer no sé qué, me da lo mismo, hay que apoyar. ¿Ya? En general, lo que muestra hasta hoy día el tema de movilización en la calle es que falta acumulación de fuerza. Porque cuando eso pase, ni siquiera vamos a tener que estar liderando nada, va a estar lleno, solo, ¿ya? Va a pasar, ¿ya? Así que paciencia. Oye, yo quiero contarle algo, pasar un aviso antes que sacar el programa. Uno que me llamó Johannes, no me llamó, me mandó un audio, y me dice, Gonzalo, yo sé que tú te quieres retirar de la política, pero si me puedes ayudar siendo fundador mañana viernes, feliz de hacerlo. O sea, ojalá que lo quieras hacer, pero te entiendo si no, porque yo sé que tú no quieres participar en nada. Y le dije, mira, Joe, si tú necesitas que yo esté en esa lista, porque yo no quiero cargo público y por lo tanto el amarrarme a un partido político suena como que uno va a postular algo, y al contrario, el amarrarme a un partido político me deja amarrado a no ir. Si tú me necesitas para ayudarte en la vocería y encontrar gente, me inscribo, aun cuando no quisiera ser miembro de ningún partido político. Me dijo, sí, te necesito. Entonces le dije, ya, pero con una condición, no quiero nada a cambio. Esa es mi condición. No quiero nada a cambio. No quiero. ¿Sabes el problema, Gonzalo? ¿Sabes qué? Es que hay un problema que estás confundiendo. Un problema es lo que tú quieres y otro es lo que tú debes. Mi problema contigo es lo que tú debes. Ese es mi problema. No, así que mañana les paso el aviso para que una vez que nosotros inscribamos el partido Johannes en el CERVEL, ustedes que hacen like en este superchat o en este espacio público de esfera pública, solamente se necesita la clave única y 5 minutos frente al computador para apoyar y firmar por el partido de Johannes Kaiser. Eso es lo que yo quería decirles, les paso ese aviso, esté atento cuando el partido salga a la luz, porque nosotros tenemos que generar el partido de derecha lejos más grande de Chile para generar esta contrarrevolución
fuerte, como dice nuestro amigo Alexis. Eso era todo lo que yo quería decirle. Sí, el punto es que se va a tener que entender, o sea, aquí es con Tuti, porque como bien lo hablábamos anteriormente, si los medios de prensa están con la casta política, o sea, imagínense que no hubo ningún medio de prensa, no sé, Alexis, tú me corriges si me equivoco, que haya analizado de verdad, críticamente, el contenido del segundo proyecto de nueva constitución que nosotros rechazamos. No hubo ningún medio de prensa, ninguno, desde la Cuarta a la Radio Biobío, ninguno se detuvo a leer el contenido de ese proyecto socialista bolivariano, ninguno. Entonces, cuando uno ve eso, ¿qué es lo que sucede? Sucede que Johannes, que solamente apareciendo en Sin Filtro y apareciendo en redes, hoy día va sumando, le gana a gente como Parisi, a gente que ha hecho una larga carrera en MEO, en cuántas veces, ¿no? Pero resulta que no va a Mesa Central, no lo invitan a ningún programa de televisión abierta, entonces él, ¿cómo se da a conocer sin televisión abierta? Bueno, la estrategia es la siguiente. Si Johannes y el Partido Nacional Libertario y toda la gente que lo apoya y que estamos firmando con Gonzalo, logramos un partido, el más grande de Chile, como dice Gonzalo, lo que va a pasar es que los medios de prensa ya no lo van a poder ningunear. Van a tener que invitarlo porque si no van a quedar en evidencia. No hay otra forma acá, nos estamos jugando el todo por el todo. Aquí está todo en juego. Lo de la ley Zamudio se lo acaba de demostrar. Así que a mí cuando me dicen, no, es que entonces tú usas tus plataformas para promover a tu hermanito. No. Primero, si mi hermano no me diera los certificados que me da de ser la persona que es, no lo promovería o no tuviera los talentos o no tuviera la fortaleza, no tuviera la firmeza. Segundo, de verdad, yo quiero un hermano que esté expuesto a los francotiradores del crimen organizado, ¿en serio? Yo tengo que querer mucho a mi país para promover a mi hermano para ese cargo. Así que... Oye, hay alguien que dice que yo soy como el nerd del curso, pero no alcanzo a agarrarlo. El chat va muy rápido. Así lo pueden poner encima. No alcanzo a agarrarlo. Me hago amigo, no alcancé, nunca lo vi. Bueno, tenemos que cerrar el programa, Vane. Sí. Ha sido muy interesante tener a Alexis, haber reflexionado sobre este tema. Creo que no era menor. Así que muchas gracias, Alexis, por tu visita. Muchas gracias a ustedes. Siempre se hace corto y se pasa muy bien. Pero Gonzalo, no confundas tu querer con tu deber, que son dos cosas distintas. Así que vaya nomás a firmar por el partido, sea diputado de nuevo porque va a tener los votos y siga trabajando. Vanessa, nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias por invitarme. Buenas gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Gracias.